Residencias. El maltrato irreparable y la justicia que no llega. Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tipo de política pública genera una exclusión sanitaria de los pacientes en residencias y no aborda sus consecuencias? Alberto, yo quiero iniciar tu intervención leyendo unas palabras tuyas con el fin de provocarte, del libro este maravilloso tuyo que se titula Morirán de forma indigna, que decías, terminando ya el libro, decías, personalmente solo estoy reclamando responsabilidades políticas. Las obligaciones de rendir cuentas es de primera de democracia. En cuanto a las responsabilidades penales, no me corresponde a mí su búsqueda. Por eso dije lo que dije en la comisión en relación con los protocolos. No son éticos y posiblemente no sean legales. Tengo claro, dices, que había un problema ético porque contradecía principios tan básicos como la igualdad o la dignidad con independencia de la edad o de la discapacidad. Bueno, tú estabas en la política entonces, y entonces murieron 7.300 personas. ¿Qué pasó? ¿Cómo definirías esa política? ¿Qué ocurrió en esa política? Muchas gracias por la invitación a este acto y gracias, Marcos, también por coordinar esta mesa. Pues lo que ocurrió, yo no voy a andarme con paños calientes y lo he repetido muchas veces. Para mí lo que ocurrió fue la mayor vulneración de derechos ocurrida en democracia, porque creo que se tomaron determinadas acciones que se vulneraron derechos muy básicos de las personas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y como me pedíais que lo orientara además hacia la ponencia, la parte de la sanidad, bueno, pues muchas veces hay que repetir a veces lo obvio. Y es que todas las personas que residen en España tenemos derecho a una sanidad universal, pública y de calidad, se dice, ¿no? Pero todos tenemos derecho a una sanidad. Ya pasaron aquellos tiempos en los que, bueno, ya los que tenemos alguna edad, pues la mayoría de los que estamos aquí, yo recuerdo cuando a veces la gente se refiere, o la gente de nuestra edad se refiere, voy a ir a la seguridad social, y la gente joven dice, ¿y eso qué es? ¿No? Que piensa que es otro tipo de cosa, ¿no? Cuando realmente para tener derecho a una sanidad tenías que estar cotizando a la seguridad social. Eso se terminó en los años 80. Y recordar que todas las personas que residen en España, más allá incluso de los españoles, todas las personas que residen en España tienen derecho a una sanidad, es obvio, pero a veces enunciar lo obvio es bastante revolucionario, ¿no? Porque a veces parece que eso se nos olvida. Y lo que ocurrió durante la pandemia es que se les negó la asistencia sanitaria a personas en función de una determinada situación, que era fundamentalmente la discapacidad o la edad y por el hecho de estar en una residencia. Yo creo que eso es algo que es absolutamente inaceptable. Porque no solo se les impidió el acceso hospitalario, que en algún momento pues incluso podríamos llegar a discutirlo. Si en ese momento los hospitales eran el lugar más adecuado para enviar a las personas que estaban en la residencia, lo podríamos llegar a discutir, aunque yo creo que sí que deberían ir a los hospitales, pero es que se les negó cualquier otro tipo de alternativa, que creo que eso es lo realmente grave. Había alternativas a disposición, en este caso de la Comunidad de Madrid, y no se utilizaron. Yo creo que eso fue muy grave porque eso provocó el abandono de las personas más vulnerables, las que estaban en las residencias, a su suerte. Porque el hecho de que no fuera posible que se les negara el traslado a los hospitales, provocó que en muchos casos tuvieran que morir cuando no deberían haber muerto, si hubieran recibido una atención adecuada. Y para las personas que en cualquier caso hubieran muerto, porque no lo neguemos que no era un meteorito, pero sí que fue una situación límite y un tsunami que nos arrasó a todos, hubiera habido gente que hubiera muerto, pero hubiera muerto en unas condiciones
de dignidad. Porque, bueno, pues cuando muchos de los testimonios que nos han llegado, pues nos hablan de las situaciones en las que murieron muchas de las personas. Yo no me voy a regodear en esa situación, pero yo creo que no hace falta hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para pensar en cómo muere una persona por neumonía o por COVID, ¿no? Y en el mejor de los casos, lo que estaba a disposición de las propias residencias era morfina y sedación. Eso en el mejor de los casos. En otros casos ni siquiera eso. Porque, bueno, pues como yo creo que ya todos ustedes saben, había unos protocolos que fueron emitidos por la Consejería de Sanidad, en el que se excluía a las personas en función de una serie de características. Y yo a veces, para no meterme en los jaleos técnicos de los que hablan de los protocolos, que solo hace falta entrar y verlos, los publicó en su momento Infolibre, Manuel Rico, están también en mi libro, pero yo siempre pongo el ejemplo de que simplemente una persona, por el hecho de ir en una silla de ruedas, ya le hacía imposible que pudiera ser derivado a una residencia. De hecho, en algún caso, por insistencia de las propias residencias, a veces se consiguió derivar a personas que estaban en una situación de poca movilidad, y fue porque la geriatra que en ese momento estaba en la residencia pues era nueva y no sabía las condiciones de una determinada persona que estaba en esas condiciones, y cuando habló con el hospital le preguntaron si tenía movilidad y dijo que sí, no la tenía, pero al decir que la tenía, entonces esa persona fue enviada al hospital, un poco para que entendamos lo que eso significaba, ¿no? Eso es lo que representaban esos protocolos, ese nivel de exclusión. Y esto me parece gravísimo, pero con ser gravísimo no es lo peor. Lo que les decía anteriormente, esto está relacionado con las otras alternativas que no estuvieron a disposición de las personas que vivían en las residencias. La primera de ellas fue la medicalización de las residencias, un palabra que se puso muy de moda y que al final significaba, pues yo creo que lo que todos entendemos, que las personas recibirían una atención sanitaria en las propias residencias. Yo creo que no hay que andarse con muchas vueltas, aunque eso bueno, pues se le dio mucho durante el periodo de la pandemia. Eso en ningún momento se produjo. El que diga que eso se produjo, miente. Empezaron a llegar los médicos a las residencias cuando ya pasó el pico mayor de las primeras semanas o las últimas semanas del mes de marzo y las primeras semanas del mes de abril. No se produjo esa medicalización que sí que hubiera supuesto un alivio para la situación que vivían las residencias. ¿Por qué ocurrió eso? Pues por muchas razones. Y yo creo que también querría apuntar un tema que no solo es propio de la Comunidad de Madrid. El tema de los protocolos es propio y único de la Comunidad de Madrid. Es la única comunidad que emitió unos protocolos por escrito de estas características. Pero sí que es verdad que la sanidad en general en España ha vivido a espaldas de las residencias. Y yo creo que cualquiera de los que hemos tenido algún familiar en una residencia hemos vivido la experiencia de que cuando esa persona entraba en una residencia ya dejaba prácticamente de pertenecer al sistema sanitario. De hecho, lo que se solicitaba es la tarjeta sanitaria para poderla utilizar dentro de la residencia para tramitar las recetas de las personas que estaban en la residencia. Pero realmente la atención primaria ya no miraba a las residencias. No por problema, por supuesto, que siempre cuando se dicen estas cosas, no porque no quisieran los médicos de atención primaria, sino porque el sistema realmente les excluye de este tipo de atención. ¿Por qué ocurría esto? Pues porque se ha pensado que en las residencias pues hay servicios médicos, cuando mucha gente pues no sabe que hay muchas residencias que no tienen servicios médicos. Pero incluso en las que lo tiene, ese servicio médico está pensado más para atender a los problemas crónicos de la persona que está dentro, que vive dentro de la residencia, que no deja de ser la extensión de su hogar, y es para tratarle pues, los problemas propios de la edad, muchas patologías, hipertensión, diabetes. En muchos casos, pues yo siempre digo, bueno, pues una infección urinaria que en un domicilio pues sería difícil remontar, en una residencia con atención adecuada, con la pequeña enfermería que existe, pues en muchos casos se consigue sacar adelante. Pero en cuanto el problema era o es más importante, se convierte ya en un problema de agudo, no de crónico,
pues lo que se hace es lo que haríamos cualquiera de nosotros si nos ponemos ahora mismo muy malitos, es acudir a urgencias, es llamar a una ambulancia, llamar al 112 o al SUMA y directamente entrar en un hospital y que allí se nos valore y se nos haga ese triaje. También es una palabra que se ha utilizado de una manera muy interesada durante todo ese periodo, diciendo que se aplicó un triaje cuando realmente no se aplicó un triaje. Ese es el gran problema, lo que se siguieron fueron unas instrucciones políticas, no se veía a las personas que tenían esa situación. Bueno, pues esta fue la situación que se vivió. Como os digo, no hubo otras alternativas para las personas que estaban en las residencias. Se optaron por otras soluciones que miraban más hacia el marketing, más que hacia la propia solución del problema con el que nos estábamos enfrentando. Y ahí pongo el ejemplo del hospital de campaña de IFEMA, ¿no? que siempre lo repito, y creo que no me equivoco mucho, que si preguntamos a la ciudadanía qué es lo que piensa del hospital de IFEMA, la mayoría dirá que fue muy positivo y que bueno, pues salvó muchas vidas, ¿no? Pero si nos paramos a pensar en lo que realmente ocurrió en el hospital de IFEMA, yo creo que sacaríamos unas conclusiones pues bastante distintas, ¿no? El hospital de IFEMA se anunció con 5.500 camas, es decir, bueno, pues había una situación en la que los hospitales estaban teóricamente colapsados, a pesar de las manifestaciones en la noche del 19 de marzo de la propia presidenta Ayuso diciendo que el colapso era un bulo. Así está recogido en una entrevista que le hicieron en 13TV, a la que se puede acceder por medio de un enlace del libro. Bueno, pues realmente, pues si los hospitales estaban colapsados, pues es natural que se ponga en marcha un hospital de campaña en el que se extienda la capacidad de las camas en los hospitales. Bueno, pues la realidad es que el pico máximo de camas en IFEMA no fue de 5.500, como se anunció, sino fue de 1.500. Ese fue el pico máximo. Eso tampoco indica mucho, de decir, no se pusieron al límite realmente la situación en la que estaban. Y hay un dato que me parece escalofriante, y es que en IFEMA, al final, durante las 5 semanas en las que estuvo abierto, se atendió a 3.811 personas, según datos de transparencia de la Consejería de Sanidad, de las cuales podemos imaginar que había un número considerable de personas provenientes de las residencias, porque eran personas especialmente vulnerables. Pues no. Solo 23 personas de esas 3.811 fueron personas que provenían de una residencia, porque también se les excluyó de la atención en el propio hospital de IFEMA. Y yo les pregunto, ahora que hemos cumplido el aniversario de la guerra de Ucrania, ¿ustedes se imaginan que se pone en marcha un hospital en Kiev para atender la situación de los hospitales que están colapsados en Ucrania y se excluye a las personas que vienen del frente y se atiende a las personas que están en la retaguardia con problemas que no son tan graves? Pues eso es lo que ocurrió, porque además hubo un dato que también me parece especialmente escalofriante, y es que el día que se cerró IFEMA, que fue el 1 de mayo, que seguro que todos recordamos por la anécdota bueno, pues, esperpéntica del reparto de bocadillos de calamares. Yo creo que eso es algo que no se nos olvida, pero en ese cierre, en el discurso de la propia presidenta, se nos explicó por qué le estaban llamando Hospital Milagro. Si recordáis, hablaban del Hospital Milagro de IFEMA. ¿Por qué no un Hospital Milagro? Y dijo, con estas palabras, están recogidas también en un enlace en el libro, en este caso es un audio, en el que dice que las personas que iban al Hospital de IFEMA sanaban. Utilizaba esa palabra, sanaban. Había un médico, que era el doctor Zapatero, Antonio Zapatero, que prácticamente era un chamán, un sanador, y bueno, pues la gente que llegaba allí pues se salvaba. Solo murieron 16 personas. Y es verdad, podemos decir, oye, qué maravilla, que aquí hacían algo fuera de lo común. Porque si lo comparamos con el número de personas que durante ese mismo periodo murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, es aproximadamente de 5.000 personas. 5.000 personas versus 16.
¿Por qué ocurrió esto? Pues evidentemente por una razón que no se le escapa a nadie, porque había truco, porque las personas que ingresaron en IFEMA eran personas con pronóstico leve. Si hubieran llevado las personas que tenían una situación mucho más grave, personas mayores con patologías, etcétera, pues hubieran fallecido mucho mayor número, a pesar de que hubieran recibido el tratamiento adecuado. Yo creo que eso es algo que también nos tenemos que revelar, porque bueno, pues eso forma parte del relato que en muchos casos se intenta contar y al cual tenemos que rebatir también con datos y con datos especialmente objetivos, ¿no? Y eso es realmente lo que ocurrió con el Hospital de IFEMA. El Hospital de IFEMA, que era un hospital extraordinario en el que se aumentaba la capacidad hospitalaria en la Comunidad de Madrid, se excluyó de la atención a las personas que provenían de las residencias, porque esas 23 que les dije al principio solo provenían de 2 residencias. Yo siempre he pensado que se equivocaron. Cuando les fueron a recoger a la residencia, se equivocaron de llevarme a IFEMA en lugar de llevarles a otro sitio, porque inmediatamente les sacaron de ahí. No estaba pensado para atender a las personas que estaban en las residencias. Y esto es grave, pero es también igualmente grave, porque yo creo que aquí ya no hay una manera de calificar la magnitud, lo que ocurrió con los hospitales privados. Porque en un momento determinado, igual que se anunció el 12 de marzo, se anunció un par de días antes de la declaración del estado de alarma, se anunció que las residencias se iban a medicalizar, que ya hemos dicho que eso no se produjo. Lo que se dijo es que se ponía bajo el mando único de la sanidad madrileña tanto los hospitales públicos como los hospitales privados. Una decisión que yo creo que todos estaríamos de acuerdo y es una decisión adecuada. Pero la realidad es que luego nos enteramos que hubo plazas, camas en hospitales privados que quedaron vacías, no se cubrieron. Y en la comisión de investigación, que durante un tiempo estuvo abierta, estuvo el presidente de Hospitales de Madrid declarando, y ante la pregunta de cuántas personas habían ido a hospitales privados desde una residencia, la respuesta fue 0. Ninguna persona fue directamente de una residencia a un hospital. Las únicas personas que salvaron ese obstáculo que se les puso mediante el protocolo de exclusión hospitalaria fueron aquellas personas, y esto ya sí que me parece un nivel más de gravedad, aquellas personas que tenían un seguro privado. Porque esto al final lo que significa es que, creo que aquí claramente, si tienes medios, tienes más posibilidades de salvarte que si no tienes medios. Yo creo que eso en una sociedad democrática es inaceptable. Y lo podemos mirar desde un punto de vista de izquierdas, de derechas, de centro, de cualquier punto de vista, eso es absolutamente inaceptable. La única imagen que se me viene a la memoria es la del Titanic, en el que las personas que iban en primera tuvieron más posibilidades de salvarse que las que iban en tercera. Entonces, este es el panorama genérico, por no pasarme de tiempo, Marcos. Yo os decía que en este caso me parece que es la mayor vulneración de derechos que han ocurrido en la democracia. Creo que es la expresión más extrema de algo que se ha comentado anteriormente en la intervención de UDP Madrid, de la discriminación por edad, del edadismo. Yo en el libro digo que aquí se ha producido el edadismo, digo que es una palabra muy fea, no me gusta, y a los pocos meses, bueno, seguro que no me oyeron, pero esa palabra la ha admitido la Real Academia de la Lengua, ¿no? Yo creo que es una situación extrema de edadismo, pero el edadismo está en nuestra sociedad, en pequeñas situaciones de discriminación, que a veces no tienen tanta importancia, por supuesto que esta, pero sí que se van sumando, porque a mí algo que bueno, siempre me ha sacado de mis casillas es cuando yo he escuchado, y seguro que vosotros habéis escuchado, personas que ante lo que ocurrió en las propias residencias, bueno, pues le han quitado importancia diciendo que al fin y al cabo eran personas mayores las que se murieron, eran personas a las que les tocaba morir, eso lo he oído. Y bueno, pues eso yo creo que también ante eso es absolutamente inaceptable. O sea, no les tocaba morir a ninguna de las personas que murieron. Me da igual si tuvieran por delante 2 años, 20 años o 40 años, no les tocaba morir en ese momento. Yo creo que ante eso tenemos que revelarnos, igual que nos tenemos que revelar a esos microedadismos que se producen en el día a día y que tenemos que acabar con ellos.
Y siempre me acuerdo, cuando hablo de esto, de un artículo que publicó El País, creo que en el mes de junio del año 2020, Adela Cortina, en el que yo creo que lo expresaba muy bien. Decía que la sociedad española, en un momento determinado, respiró con alivio cuando se enteró que COVID afectaba fundamentalmente a las personas mayores y no a los niños o a los jóvenes, como había ocurrido con la gripe española de 100 años antes. Y yo creo que eso es algo ante lo que nos tenemos que revelar, porque yo creo que es una falta de valores de esta sociedad, que tenemos que reconocer la importancia que tienen las personas mayores, no solo las que viven en residencias, en las que nos hemos centrado ahora, las que viven en sus casas, etcétera, que creo que merecen todo nuestro respeto y por supuesto, merecen toda la dignidad que merece cualquier ser humano por el hecho de eso. Y por mi parte, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.